Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Em, Les voy a dejar este video que va a ser muy breve, como una corrección a la actividad que ustedes tenían que hacer con las imágenes de Santa Lucía. Espero que les haya gustado la actividad. A mí en particular, si bien esta característica del espacio geográfico se podría llegar a explicar mucho más fácil diciéndoselas tal vez, a mí me parece que es interesante el ejercicio de observar lugares de Santa Lucía, sitios de Santa Lucía antiguos, o mejor dicho, imágenes antiguas de sitios de Santa Lucía, tratar de ver dónde están, conocerlos en algunos casos, preguntarle a veces a los papás, a los abuelos, a los tíos, a algún vecino, dónde puede ser tal o cual imagen de qué sitio, porque algunas son fáciles, son bastante reconocibles, pero hay otras imágenes que tienen, son muy antiguas de repente y tienen como alguna pizquita ahí como que de dificultad. Eh, Muchos me mandaron la actividad como corresponde y yo les fui poniendo si se equivocaron con alguna ubicación. Hay una imagen que es la más difícil, me parece, de ubicar, ha cambiado tanto que confunde. También contarles que una compañera me dijo que varias de las fotos que yo puse las sacó su bisabuelo. Me encantó el dato porque, como en el video pasado yo les contaba que la imagen que había publicado, que usé como ejemplo, era de una persona ahí que tenía el nombre abajo escrito en chiquito como para reconocer la autoría de la foto, me gusta eso, poder reconocer la autoría de la foto. Ahora no me acuerdo de memoria el nombre que me dijo la compañera, pero en la descripción que va a aparecer con el video, dentro de la actividad, se los voy a poner para que todos sepamos de quiénes son las fotos. ¿Está? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como siempre, les voy a compartir una pequeña presentación, simplemente para que puedan ver ustedes y podamos ver todos las imágenes. Acá. Bien, entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Esto es lo que ustedes deberían hacer en sus cuadernos, ¿sí? Dentro de la medida de lo posible. Si no podían imprimir las fotos, también vale hacer solo la descripción. Si pueden imprimir, aunque sea alguna de las fotos, mucho mejor, porque así queda como un poquito más visual la actividad. ¿Tá? Esta fue la que usamos como ejemplo la semana pasada, cuando yo les indiqué la tarea y que ya les había mostrado. Yo hice el ejercicio sin salir de mi casa, utilicé Street View como les había mostrado a ustedes, y bueno, ahí vemos que esta foto, que es de la calle Rivera, pero a simple vista y sin ver ninguna imagen actual, ya veo un montón de cambios, ¿sí? En la foto actual que le puse al lado, si nosotros las observamos las dos, vemos incluso que en la primera imagen, en la antigua, la calle Rivera es de tierra. En la segunda ya vemos una calle asfaltada, incluso en la primera ya vemos que hay obras, ¿verdad? Que están como, no sé si haciendo las veredas o ensanchando la calle, ahí algo se está moviendo, porque incluso no se pueden ver bien los cordones y la vereda tampoco está todo levantado, ¿sí? Pero no solamente eso, si observamos más, las fachadas de los edificios han cambiado mucho, algunas más que otras. Por ejemplo, acá la de la panadería se mantiene bastante, vieron que conserva esa estructura más antigua, la panadería, pero hay otros, sobre todo cuando vamos más para la esquina, que vemos que han cambiado muchísimo. Se han cambiado las ventanas más parecidas a ventanas de casas por grandes vitrinas o grandes ventanales que hoy ofician no me sale la palabra, de vidriera para los comercios, ¿sí? Vemos en general muchos cambios. Vamos a ir a otra porque esta ya la habíamos visto. Bueno, esta imagen a mí me encantó cuando la vi porque es la construcción de lo que hoy tenemos en el centro de nuestra plaza principal y que es muy característico, que es el Monumento a Artigas. Acá vemos que hay un señor, que obviamente no es Artigas, que me imagino yo debe estar construyendo esa especie de base que tiene el monumento, que encima está, la base
del monumento de Artigas que hoy tenemos en la plaza y que siempre, no sé ustedes, a mí me da la sensación de que eso ha estado ahí siempre. Sin embargo, si estudiamos un poquito de historia de Santa Lucía, vamos a encontrarnos con que antes en el centro de la plaza había un farol. Porque cuando recién empezó toda la iluminación eléctrica y demás, tener luz en el centro de la plaza, iluminar la plaza, fue todo un acontecimiento. Entonces en el centro de la plaza había una especie de farol con varias bombillas, con varias luces y un cantero alrededor con flores y plantas. Eso se sustituyó después por lo que hoy tenemos, que es el Monumento de Artigas. Pero ese Monumento de Artigas también ha sufrido algunas modificaciones. Esta es una imagen actual. Traté de agarrar la misma diagonal, pero el Street View no me permite como tener el mismo ángulo. Vi algunas imágenes que sacaron ustedes, algunas más exactas de ángulo que otra, pero en general muy bien. En esta no tuvimos mayor dificultad para ubicar la plaza y el monumento. Lo que sí les quería comentar es lo siguiente. No sé si ven acá que se está también en construcción una base, que es otro de los cambios que fue más reciente. Tal vez alguno de ustedes se acuerde. Antes, hace algunos años, alrededor del monumento había una especie de plataforma, no sé si decirle plataforma. Era, no sé, era un lugar donde todos nos sentábamos ahí, de niña, tenía como unos escaloncitos, iban lleno de niños que subíamos y bajábamos, padres sentados ahí alrededor en esos escaloncitos tomando mate. Era un lugar que si ustedes no lo recuerdan, pero preguntan en sus casas, seguro les van a contar, porque era bien característico. Era, no me sale la palabra ahora, me quedé trancada, pero una esplanada, era como una especie de esplanada, ¿sí? Un poquito alta, tenía 2 escalones nada más, y que estaba todo alrededor del monumento, era bastante amplia, ahí daba lugar para caminar, para correr, para jugar a la escondida, para un montón de cosas. Y mismo sobre la esplanada estaba puesto los 3 mástiles de las banderas que hoy están a la altura del piso. Pero eso, si ustedes no se acuerdan, pregunten en sus casas que seguro algún adulto se va a acordar y tal vez seguro también tengan en su casa, si es que alguna vez sacaron una foto en la plaza, alguna imagen que les pueda ilustrar esto que les estoy diciendo. Pero otra vez vemos como hay un cambio, incluso en la característica de los bancos. No sé si logran ver el banco acá atrás, que es de los bancos de antes, ahora tenemos unos bancos mucho más nuevos, más modernos, ¿sí? Y sin dudas, hoy por hoy ya tenemos Artigas, el señor terminó con su trabajo y habrá vuelto a su casa. Bien, vamos con otra. Otra obra en construcción, son todas imágenes de una Santa Lucía en crecimiento. No es tan antigua la foto y es de esta calle. ¿Dónde sería esto para algunos compañeros que se quedaron con la duda o que no lo encontraron? ¿Vieron ¿vieron la iglesia nosotros siempre le decimos la iglesia de los mormones? Ese es el templo de Jesucristo, de los últimos santos, debería precisarlo bien, pero está por la calle Herrera, ¿sí? Y Ámsterdam, si mal no recuerdo, la foto es por Ámsterdam, ¿sí? Vemos acá que está el portón, que sería este de acá, la casita de al lado, con las puertitas, ¿sí? En este caso vemos que a grandes rasgos se ha mantenido bastante. Lo que vemos sí, sin duda, ha sido como el paso del tiempo, el deterioro de la fachada. Posiblemente esta construcción sea del templo que les decía recién. Vemos acá, ¿vieron este detalle acá de la fachada? Que también lo vemos acá, que se mantiene, pero evidentemente ya no tiene la funcionalidad de casa, porque cambiaron por un portón muy grande y posiblemente esto se haya transformado en un garage para autos o algún otro tipo de utilidad a este espacio que logramos identificar que es el mismo por ese detallecito de la fachada, pero que evidentemente ya no tiene la función de casa, o pareciera no tener la función de ser una casa. Vemos cómo, ya sea a lo largo de muchos años o de pocos años, los espacios van cambiando, ¿sí? Bien, vamos con otra. Bueno, esta es una de las más antiguas y es una de las que, ¿se acuerdan que yo les dije que alguna de las fotos las había sacado el bisabuelo de una de las compañeras? Bueno, esta es una de las que la compañera me dijo y me encantó. Este lugar, no sé si ustedes han escuchado o han hablado,
antes no teníamos un puente sobre el río Santa Lucía, y esto era una especie de balsa que iba de orilla a orilla llevando acá tenemos una especie de carruaje o las personas que necesitaban cruzar, ¿sí? Esta balsa, si bien no pude acceder al lugar exacto por Street View, estaría en la zona donde hoy está el puente, lo que conocemos como el puente viejo, que en realidad este sería el segundo puente, porque hay un puente de madera anterior, está este puente y ahora tenemos el puente nuevo que está un poquito más hacia arriba en el curso del río, ¿sí? Pero otra vez vemos como desde el medio de transporte, la vestimenta de las personas y obviamente lo que se utiliza para poder hacer ese pasaje por el río ha variado un montón, ¿sí? Han variado muchísimo las características, incluso seguramente si pudiéramos ver el camino que conecta este transporte, no sería como es ahora la ruta 11, pavimentada, ancha y con bastante circulación como tenemos ahora. Una de las fotos más antiguas de esta tarea, no sé si la más, creo que hay una más antigua todavía, pero vemos un cambio importante acá con respecto a la forma que se encontró en algún momento y que se tiene ahora de poder cruzar el río Santa Lucía entre la ciudad de Santa Lucía y el departamento de San José. Bueno, esta otra esquina histórica. Acá estoy segura que si ustedes le mostraron esta foto a algún papá, mamá o a algunos abuelos o abuelas, seguro le han dicho, ay, mirá, esta está, porque es una esquina muy histórica. Vieron que acá dice pizza, fainá, helados, ¿sí? Esta esquina históricamente tenía eso, una casa de comida, un lugar de encuentro, un lugar muy familiar, una especie de cafetería, ¿sí? Eh, que ha variado. Hoy por hoy es lo que conocemos todos acá en Santa Lucía como la Casa Amarilla, que es una tienda de ropas. Si nosotros vemos acá enfrente, sigue existiendo lo mismo hoy que existía en ese momento, en el momento de la foto, que es una parada de taxis, ¿sí? Lo único que si vemos ahora, bueno, la fachada ha cambiado, más que nada, si bien se ha mantenido bastante, vean las ventanas, ¿no? Que se han modificado de las ventanas antiguas de doble hoja, las han ido cambiando por ventanas más modernas que funcionan más de vidriera, ¿sí? Los taxis, yo les decía, si hoy pasan por allí en algún momento, van a ver que sigue existiendo la parada de taxis, pero los taxis ya no son así. En este momento contamos con taxis, el taxi es un auto blanco, más que en su mayoría con algún tipo de identificación, con el cartelito arriba como tienen acá, pero es diferente el modelo de auto. Después si observamos esta esquina, que sería esta de acá, ¿sí? Vean que es como que hoy por hoy le sacaron acá que estaba bien en ángulo recto, le hicieron ahí como para aumentar la exposición o la venta, ¿sí? Le sacaron como ese pedazo, le hicieron plano, quedó un poquito más retirada de la calle, para poder aprovechar mejor la exposición. Esta esquina ha cambiado muchísimo, se ha modernizado muchísimo. Y lo mismo, si vamos acá a lo que es la esquina de la fábrica de pastas, ven que también acá tiene el ángulo bien recto y hoy por hoy eso ya no se ve acá, ¿sí? Se ha retirado de la calle, ha cambiado como ese perfil y tenemos una construcción, incluso una casa sobre la fábrica de pastas con unas características mucho más modernas que la fachada que vemos ahí. Vemos otra vez que el espacio ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Bueno, esta es una de las más polémicas, chiquilines, les cuento, porque es un lugar que la mayoría lo ubicó mal, ¿sí? Y es entendible que lo hayan ubicado mal porque este lugar ya no existe, ¿sí? Es un lugar de Santa Lucía muy histórico que tiene, si ustedes averiguan, ahora cuando yo les empiece a dar los datos, llegaban acá carruajes, había una caballeriza, ocupaba un lugar muy amplio, y esto acá era lo que se llamaba el mirador, era un lugar para poder ver lejos, porque no habían edificios altos, entonces uno subía ahí y podía ver si venía alguien, si había, es un lugar, perdón, colonial
muy importante. Pero ¿por qué les digo que la mayoría no lo pudo ubicar bien? Porque miren lo que hay ahora. La cancha de Empalme, chiquilines, que seguro ahora la conocen. Si ustedes van a la cancha en algún momento, van a ver que por acá en la entrada hay como una especie de un pequeño pilar con una placa y ahí habla de justamente del mirador, ¿sí? De Santa Lucía, que era como lo más reconocido de toda esta construcción, que era una casa muy grande, muy cerrada, que por dentro tenía también, como yo les decía, caballerizas, muchos espacios, podía recibir mucha gente y tenía ese mirador como punto característico que le permitía a quien vivía ahí tener como un panorama bastante amplio de toda la región, ¿sí? De todas las proximidades. ¿Sí? Los invito cuando puedan salir, cuando los dejen salir también, a ir hasta la cancha de Empalme y corroborar esto que les estoy diciendo, esa placa conmemorativa que deja constancia de qué había allí. Y si no, pregunten, que en sus casas seguro alguien se los va a poder confirmar. En este caso, el espacio cambió un montón. Vemos que no queda nada de ese mirador, no quedan rastros. Algunos compañeros trataron, observando las ventanas de las fachadas, de buscar alguna casa antigua similar y mandaron fotos de eso. Otros se confundieron acá con esta torre, pensaron que era parte de la iglesia, incluso alguien puso, puede ser la iglesia en construcción. No, no era la iglesia en construcción, ¿sí? Sino que es esa zona donde hoy está la cancha de Empalme. Vemos que incluso la calle ha cambiado mucho, seguramente en esa época lo que habían eran carruajes y caballos, entonces obviamente la característica de la calle es distinta. Hoy por hoy esta calle no es de las más lindas, parece que por ahí pasaron carruajes con caballos y que han hecho un montón de pozos, pero sin dudas no son las mismas características. ¿Sí? Y vamos con una más, esta otra. Esta foto es sin duda de las más antiguas con las que estamos trabajando. Observamos sobre todo por los vestidos que se usaban en esa época, el peinado, y bueno, y por esta casa enorme acá de fondo, que es muy linda, muy, muy linda, ¿sí? Y que además, disculpen porque justo están golpeando la puerta y me distraje. Es una casa muy, muy linda que tiene estas características hoy por hoy. Muchos, por suerte, la ubicaron, no sé si con ayuda o no, pero muchos otros también se confundieron. Entiendo que el espacio ha cambiado mucho. Fíjense que es el mismo frente de la casa, o sea, estamos hablando de la misma perspectiva, y este camino de árboles que flanqueaba la entrada ya no existe. Sí quedó el cantero medianamente ahí delimitado, pero esos árboles que estaban allí, esos arbustos, ya no están. Y a su vez, la fachada ha sufrido un fuerte deterioro por el tiempo, y además de eso, eh, por el descuido, por el paso del tiempo, pero también por el descuido. Ven, no sé si ven acá que hay un escudo, me quedó un poco lejos la foto, que es un escudo porque en este lugar funcionó por muchos años la UTU, la Escuela Técnica de Santa Lucía, hasta que el edificio entró a tener riesgo de derrumbe y se pudo, por suerte, gestionar y construir dentro del mismo predio un edificio nuevo. Hoy por hoy hay un movimiento de personas que lo que están tratando de hacer es eso, de recuperar el espacio y poder tener allí, por ejemplo, un museo, por decir algo, o un centro cultural. ¿Sí? El tema es que como está muy deteriorado, eso requiere de muchos fondos y no es sencillo. Pero sería realmente una pena perder un monumento como este, una casa histórica como esta, que aparte es muy linda, es muy linda. Yo llegué a trabajar como profesora en esta UTU, ya estaba muy deteriorada, pero se podía apreciar lo linda de la casa, las ventanas que tienen como estos, acá se ven como estos vidrios de colores en mosaico, cuando uno está adentro generan como un efecto de luz muy interesante, de luces y de colores, ¿sí? Esos igual ya casi no quedan, se fueron sustituyendo por vidrios comunes porque se fueron rompiendo o lo fueron rompiendo desde afuera, y bueno, es una pena que ojalá no pase de que se pierda este espacio porque sería una tristeza muy grande, sin dudas. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para decirles o cerrar comentándoles lo siguiente. ¿Por qué les mandé a hacer todo esto? ¿Por qué les mandé a buscar las imágenes?
y comparar justamente por esto que estamos hablando. Los espacios geográficos evolucionan constantemente, cambian constantemente, ¿sí? Cuando pasa el tiempo, el espacio se va modificando por acción de la naturaleza, por acción del tiempo mismo, y también se va modificando por la acción humana, ¿sí? Los seres humanos, como veíamos en el caso del mirador, tiramos abajo un edificio y se construye, en ese caso, una cancha de fútbol, ¿sí? O se pinta, o el monumento de Artigas, que había un farol, como yo les contaba, y después hay una base con un monumento de Artigas, y donde antes había una explanada y ahora no está más, y se va cambiando y va evolucionando. Vamos a suponer que dice, uy, no, la explanada, ¿qué hicimos? Vamos a hacerla de vuelta porque nos equivocamos. Y la hacen, de todas formas, no vuelvo para atrás, sigo avanzando, porque no es la misma explanada que ya estaba, ¿verdad? Entonces, por más que yo trate de volver, o como les hablaba del Palacio de Felipe la Cueva, ¿sí? Que es la casa esa tan antigua, donde yo les comentaba que funcionaba la UTU. Ese, que no creo que no les dije, que es el Palacio de Felipe la Cueva. Ese lugar, por ejemplo, si ahora se consideran los fondos, se pinta, se restaura y queda hermoso como era, como supo ser cuando se construyó, ¿sí? Queda como nuevo. No volví el tiempo atrás, porque los materiales son otros, porque se construyó. Simplemente voy acumulando características en su evolución. Va cambiando, se sigue modificando. Pero el concepto de evolución es justamente para que nos quede claro esto. El espacio geográfico evoluciona, no voy hacia atrás, no regreso en el tiempo, sino que voy sumando y sumando cambios, y cuando puedo, cambia todo el tiempo. Hay un viento y se caen las hojas del árbol, ya cambió. Ese espacio geográfico es otro que el que era hace 5 minutos para atrás. ¿Qué sucede? Eso prácticamente no lo percibimos. ¿Cuándo podemos percibir la evolución del espacio geográfico? Justamente cuando podemos comparar un mismo sitio en momentos diferentes de la historia. Y ahí sí se evidencia de una forma más clara ese cambio, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la primera característica del espacio geográfico que habíamos mencionado es que cada espacio geográfico es único y irrepetible? Bueno, ahora tenemos una segunda característica, que sería, y la escriben por ahí porque no la anoté en la presentación, que todos los espacios geográficos evolucionan. El espacio geográfico evoluciona constantemente, ¿sí? Esa sería la segunda característica. Y vamos a empezar a trabajar con una tercera característica que tiene que ver con los paisajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paisaje es la cara visible del espacio geográfico. Eso se los dejo como una especie de adelanto, pero lo vamos a ir trabajando con la próxima tarea que van a encontrar en breve acá en la plataforma CREA, ¿sí? Cualquier duda que les surja, como les digo siempre, me pueden escribir, que yo lo más rápido posible les voy a estar contestando. No dejen de trabajar, esperamos que quede menos tiempo de esta virtualidad, pero mientras que siga la virtualidad, esta es la forma que tenemos de comunicarnos, de encontrarnos y de poder aprender y seguir avanzando, ¿sí? Cualquier duda, me pueden escribir. Seguimos en contacto.